Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué bueno que estén con nosotros, que empecemos una nueva semana con información política y administrativa que sirve. Información que nos hará en su debido momento, y ustedes después recordarán a Sinergia Informativa, hará que tomemos decisiones inteligentes, por supuesto, que les sirvan a ustedes, a sus vecinos, familiares, a la sociedad en general. Esas decisiones son alrededor, repito, de temas político-administrativos que cruzan nuestra vida. Vamos a ver hoy el tema, pero esto será después de esta información. El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga, determinó en un fallo de responsabilidad fiscal el detrimento patrimonial para las arcas del municipio de Campamento. De acuerdo con el Contralor Zuluaga, se perdieron cerca de 418.670.000 pesos porque funcionarios públicos de este municipio del norte de Antioquia giraron cerca de 60 cheques sin que estos tuvieran el debido respaldo para que fueran cobrados. ¿De quién se trata entonces la presunta? No, ya está definido como fallo. La responsabilidad fiscal es de los entonces alcalde y tesoreros para el periodo 2008-2011 de Campamento, Adelmo de Jesús Sánchez Serna y Ferney Alonso Elías Tamayo, y de los alcalde encargado y tesorero encargado para el año 2011, William Arsenio Cárdenas y Juber Alexo Varela Restrepo. Detrimento patrimonial por 418.674.000 pesos. El gobierno reglamentó el servicio de lujo en la modalidad del transporte público individual de pasajeros. De acuerdo con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, los vehículos utilizados para prestar este servicio van a ser de color negro y van a tener franjas de cuadros gris y negro a su alrededor para que sean identificados. Las plataformas tecnológicas como Uber, como Easy Taxi, por ejemplo, van a ser las que van a soportar este servicio, repito, de lujo en el transporte público individual de pasajeros. O sea, entra a hacer competencia con los llamados taxis amarillos. Ahora los vehículos de lujo negros con franjas de color gris y negro. Los senadores y representantes del Partido Centro Democrático recorrerán diferentes zonas del país para empezar a socializar el tema de la resistencia civil, la cual va a empezar a recoger firmas este 4 de junio. Para Antioquia, la representante de la Cámara, Regina Zuluaga, será la líder de este proceso de socialización, que al terminar se busca, según dijo Regina Zuluaga, al terminar se busca una demanda de nulidad por inconstitucionalidad de los acuerdos firmados en La Habana. Y terminemos, después de que hablamos tanto de plan de desarrollo, pues digamos que ya se aprobó el plan de desarrollo para la ciudad de Medellín, con 20 votos a favor, 1 en contra. El voto en contra es de la concejal Luz María Múnera del Polo Democrático Alternativo. Es el plan de desarrollo para el periodo 2016-2019, el que está liderando Federico Gutiérrez. Son cerca de 16.2 billones de pesos los que se invertirán en este plan de desarrollo para llevar a cabo 25 retos, 98 programas y 406 proyectos. Eso es lo que contiene el plan de desarrollo de Medellín. Y el plan de desarrollo para Antioquia para el periodo 2017-2019 también se aprobó en la Asamblea Departamental de Antioquia con 25 votos a favor, 1 en13. El voto en contra fue también del Polo Democrático Alternativo en cabeza de Jorge Gómez Gallego. Se van a desarrollar 13 líneas de acción. ¿Cuánto va a costar el plan de desarrollo para Antioquia? 16.7 billones de pesos, de los cuales el 34% será por gestión propia a través de cofinanciación con los municipios
ayudas internacionales y las alianzas público-privadas. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes y como nuestro invitado de hoy. Él es Rodolfo Correa, él es abogado constitucionalista. Bienvenido, doctor Rodolfo, a Sinergia Informativa. Roger, un placer estar aquí como siempre en Cosmovisión y al lado tuyo para informar a la gente y humildemente poder formar en lo que sea pertinente. Exactamente, poder formar, porque el tema de hoy es pedagógico. Hemos hablado tanto aquí del plebiscito refrendatorio de la paz, que teníamos que dedicarle un programa con un experto como Rodolfo Correa a explicarlo un poquitico más. Pero antes de que entremos en materia, vamos a lo que dije ahorita, buscar la nulidad por inconstitucionalidad de los acuerdos que se firmen entre las FARC y el gobierno nacional en La Habana. Eso es lo que busca, al finalizar el tema de la resistencia social, el Centro Democrático. ¿Eso qué significa? Pues la verdad es que creo que los del Centro Democrático están ahora inventando legislación, están tratando de descubrir, o mejor, de crear nuevas normas constitucionales. Esto es una figura que no está contemplada en la Constitución. La figura de la nulidad por inconstitucionalidad es para los actos administrativos. Ajá. Y los actos administrativos, como bien sabemos, son las decisiones unilaterales de la administración que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. En palabras más elementales, sí, un acto administrativo es una decisión ordinaria de la administración pública, y esto no son decisiones ordinarias de la administración pública. Pero el hecho de que se firme el acuerdo de paz y entonces tome el presidente de la República la decisión de decretar la paz después del acuerdo y por supuesto se supone después de que se desarrolle el plebiscito refrendatorio y la gente diga sí, ¿no sería un decreto y eso no sería un acto administrativo? Bueno, lo primero es que el presidente no va a decretar la paz. Ya. Para que tengan claridad los señores del Centro Democrático. El presidente de la República es como suprema autoridad de la nación, es decir, recordemos que el presidente es el jefe de las fuerzas militares, el jefe supremo de la administración pública, el jefe del Estado y además el presidente del gobierno. Sí. En esas condiciones él lidera la política de paz del Estado y él es el encargado del orden público. Entonces el presidente lo que está haciendo es unos acuerdos, unos diálogos para llegar a unos acuerdos que luego van a ser refrendados por vía legislativa. Ajá. Es decir, eso se va a incorporar al orden jurídico a través de leyes de la República. Perfecto. Y para las leyes de la República no existe la acción de nulidad por inconstitucionalidad en el entendido de que esto es para actos administrativos. Perfecto. Lo que sí se puede presentar son acciones de inexequibilidad, que son muy diferentes. Que eso ya lo determinará la Corte Constitucional después de revisar los acuerdos y lo que se defina ya vía legislativa. Exactamente. Y recordemos que pueden ser por vicios de fondo o vicios de forma. Muy bien, definitivamente, lo dijimos, pedagogía, clase de derecho para nosotros, a quienes nos gusta el derecho, y por supuesto claridad para los otros que tal vez no sean abogados ni les gusta el derecho, pero saben de lo importante de estar bien informados y bien formados, porque son inteligentes, interesantes y calificados. Unos mensajes, ya regresamos. Volvemos a Sinergia Informativa y antes de que continuemos la conversación sobre lo concreto que va a ser plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz con Rodolfo Correa, una noticia. Paro agrario. Especialmente se dio el paro agrario, a pesar de que estaba anunciado para muchos de los 125 municipios de Antioquia, en Valdivia, Tarazá, Anorí y El Santuario. En el Valle de Aburrá no hubo presencia campesina para el desarrollo de este paro agrario. Vamos a ver qué nos dicen a propósito la Secretaría de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, y el comandante de la Región 6 de Policía, Humberto Guatibonza. No se presenta en el departamento ningún bloqueo de las vías, la circulación está normal, en el puente la gente utilizó las vías y el retorno totalmente bien. Los incidentes que se reportaron en el municipio de Granada se dan parte que son
totalmente aislados al paro nacional, pues al paro campesino y agrario. En los próximos días viene el viceministro para acá para hacer la reunión de la cumbre agraria departamental, donde allí es el espacio donde se va a considerar los temas pertinentes y que los acuerdos para Antioquia del 2013 y 2014 se dan como cumplidos. Tenemos la totalidad de la Policía Nacional del departamento de Antioquia, más un refuerzo que nos llegó de Bogotá. Estamos pendientes de las concentraciones. Ahorita básicamente tenemos una en Taraza, estamos pendientes de que no vayan a interrumpir las vías. Hemos recibido la orden del Gobierno Nacional de no permitir que las vías, de hecho, van a vulnerar los derechos de los ciudadanos antioqueños a transitar por las vías de Antioquia. Volvemos a Sinergia Informativa. Tema, plebiscito refrendatorio. ¿Qué es un plebiscito, doctor Rodolfo Correa? Mire, hombre Roger, muy fácil. Un plebiscito es el acto por el cual el presidente de la República solicita al pueblo que se pronuncie sobre si está o no de acuerdo con una decisión política del gobierno. Ajá. Más claro no canta un gallo, pues. Decisión política, que en este caso es la decisión de hacer la paz con las FARC. Exactamente, en este caso la decisión política consiste exactamente en eso, en preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no en que se firmen los acuerdos de paz. Entonces, es un instrumento de la Presidencia de la República, que usted dice que el presidente de la República utiliza ese mecanismo de participación. ¿Es solamente potestad del presidente utilizar el plebiscito? El plebiscito es una figura para el Poder Ejecutivo Central, para el presidente de la República, tal como lo establece la Ley 134 de 1994, sí, que es la que regula los mecanismos de participación ciudadana. Y es una decisión no obligatoria para el presidente, que de eso hemos venido hablando desde hace días. No es que se le esté obligando al presidente para que los acuerdos de paz en La Habana sean refrendados o sean acordados finalmente. No es obligatorio que él tenga que hacer plebiscito, es porque él lo quiere, es voluntario. Eso, una cosa es si es obligatorio hacer el plebiscito, sí, y otra cosa, y otra pregunta es si es o no obligatorio el resultado del plebiscito. Ah, bueno, entonces, lo primero, ¿es obligatorio hacer el requisito? No es obligatorio que el presidente haga un plebiscito. De hecho, él podría realizar todo este trámite sin plebiscito, sin preguntarle al pueblo. Evidentemente, el presidente de la República está en un esfuerzo democrático, y él le está poniendo, digamos, la carne en el asador, sí, para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no, por una razón, Roger. Sí. Porque el presidente sabe que necesita la legitimidad popular para que el plebiscito salga adelante. Sí. Es decir, para que la gente termine finalmente aceptando los acuerdos, es indispensable que la gente esté de acuerdo con ello. Una cosa muy importante, porque es que la gente es la que va a asumir las consecuencias de la paz. Sí. Mire, los guerrilleros ahora van a estar en las empresas. Sí. Los guerrilleros ahora van a salirse del monte y se van a venir a compartir con nosotros el bus, el metro. Entonces, mire que esto sí afecta mucho a la ciudad, Roger, claro, y a la ciudad, a la ciudadanía y a la vida urbana, porque estas personas que llevan tantos años dedicadas a la confrontación por la vía de las armas, ahora van a entrar a vivir una existencia civil compartiéndola con nosotros, y somos nosotros los que tenemos que decir si estamos o no de acuerdo en las condiciones en las que, permítame la expresión, se van a reinsertar a la vida civil. Entonces viene el otro aspecto importante. El resultado sí es vinculante, sí es obligatorio. Sí, después de que los colombianos, ojalá en mayoría, vuelvo aquí a abrir paréntesis y a separarme de la información y decir, esto es opinión. Ya el deseo pues de Roger Vélez, y queda clarísimo que es opinión. Esperando que sí haya participación masiva en el plebiscito y esperando que haya obviamente refrendación, o sea, voto por el sí. Pero si la mayoría dice no, entonces es ahí donde usted va a explicarnos, obligatorio que se cumpla lo que decida el pueblo colombiano después de que vote. Si dice que no, entonces ¿qué pasa? Pues mire, mi querido Roger, la ley establece que, abro comillas, sí, el pueblo decidirá por la mayoría, es decir, la mitad más uno de los votos. Ajá. La ley utiliza la expresión decidirá. Sí.
Es decir, no es que el pueblo opinará, porque es que una cosa es opinar Sí. y otra cosa es decidir. Sí. Cuando la ley dice el pueblo decidirá, eso significa que es obligatoria el pronunciamiento que la Ajá. mayoría de la ciudadanía haga a través de este instrumento. O sea, después de casi 5 años de esfuerzos y cuando se llegue a un acuerdo, cuando todo esté acordado, que se supone es el momento en que se firmará el acuerdo en La Habana, si los colombianos dicen no en el plebiscito de refrendación, entonces todo ese tiempo se perdió. Efectivamente, y es lo lógico, porque es que esto es una sociedad democrática, entonces no tiene sentido que le preguntemos a la gente si quiere algo para no hacer lo que la gente diga. Sí. Uno. Y dos, el presidente, repito, en el esfuerzo democrático que está haciendo, Sí. precisamente opta porque sea el propio pueblo el que determine si está de acuerdo Sí. o no con las cosas. Porque, por ejemplo, si el gobierno fuera un gobierno impositivo, como fue el gobierno del presidente Uribe, porque también Sí. hay que reconocerlo, el gobierno del presidente Uribe era un gobierno impositivo y autoritario. Sí. Si fuera desde esa perspectiva, pues entonces el presidente simplemente decía, se firman los acuerdos así y punto. Pero el presidente está diciendo, no, venga, vamos a respetar a la gente y vamos a preguntarle a la gente si está de acuerdo o no y haré lo que diga la gente. Sin imposición, es lo que aquí está claro. Plebiscito refrendatorio habla de participación ciudadana, de escuchar la voluntad y el deseo de los colombianos que en su mayoría decidirán si sí o si no, ¿cierto? Sin imposición, esa palabra me queda aquí, o debo dejarla muy en claro acá, es la gran diferencia. La imposición versus la participación democrática. Rodolfo, pero antes de que me diga lo que quiere decir, pregunto, referendo, o de pronto me salgo, pero si usted quiere que tiene que decir algo antes, pero le hago la pregunta. Referendo, por ejemplo, Centro Democrático, hablando de imposición, habla más de referendo. Algunos miembros del Partido Centro Democrático hablan de referendo y no de plebiscito. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Bueno, muy bien. Muy rápidamente, Roger, la ley 134, que es la que regula estos mecanismos de Sí. participación, evidentemente el plebiscito para la paz tendrá una regulación un tanto más específica, pero el concepto general de la norma es, dice el artículo 80 de la ley 134, Sí. el pueblo decidirá Ajá. en plebiscito por la mayoría del censo electoral. Oiga, pues lo que le decía, Sí. decidirá. Sí. Es decir, que es obligatorio Sí. lo que el pueblo determine. Y de otro lado, Roger, lo que me pregunta usted sobre la diferencia entre plebiscito y referendo, basta con señalar que el referendo es para la aprobación de normas. Sí. Es decir, leyes, ordenanzas o acuerdos. La diferencia entre aprobar una norma y aprobar una decisión política es mucha, porque ustedes saben que la norma jurídica pues tiene unos detalles y unos desarrollos específicos, mientras que la decisión política es un concepto general, está de acuerdo o no con la paz. Y para poder ejecutar las decisiones, el paso siguiente es desarrollar normas. Esas normas las va a desarrollar el Congreso, pero la decisión política nacerá del pueblo. Perfecto. Porque algunos miembros del Centro Democrático, del partido que orienta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República, dicen que es muy fácil el plebiscito porque ya la gente simplemente va a responder lo que está planteado, sí o no me gusta. Ellos hablan de referendo que porque deberían preguntar sobre la elegibilidad. ¿Les gustaría que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean elegibles, o sea, que puedan participar en política? Hablar de varios temas, mejor dicho, lo que ellos plantean y que ello lo permitiría el referendo. Es el planteamiento que hacen, repito, algunos miembros de Centro Democrático que no están de acuerdo con el plebiscito y que están trabajando fuerte, ya lo dijimos al principio del programa, por lo que se ha denominado la resistencia civil, resistencia contra esto que denominan una actitud antidemocrática del presidente Juan Manuel Santos. Unos mensajes y ya retornamos, pero antes esta frase, Rodolfo Correa, para que nos ayude a analizarla después de que regresemos. Dice, la democracia ha surgido de la idea de que si los hombres son iguales en cualquier respecto, lo son en todo. Aristóteles, filósofo griego, profe de Platón, maestro de Platón, decimos profe, maestro. Dice, la democracia ha surgido de la idea de que si todos los hombres son iguales en todos los respectos,
lo son en todo. ¿Qué quiere decir eso, Rodolfo? Pues la posición de Aristóteles es muy, digamos, clara, Roger. Mire, no podemos decir que los seres humanos valemos lo mismo para unas cosas y no para todo. Que es muy válido para este tema del plebiscito, porque en el plebiscito no podemos decir que los ciudadanos valen para votar por el presidente, para votar por los congresistas, pero que no valen para votar por la paz. Lo son en todo. Ese es el espíritu de la democracia. Exactamente. Son importantes e iguales en todo. Bueno, paréntesis para que continuemos con Rodolfo Correa, abogado constitucionalista, hablando sobre este tema tan importante que nos afecta a todos. Y es una decisión política. Eso lo ha dejado en claro Rodolfo Correa. La decisión que se tome en La Habana es una decisión política y es la de la paz. Y nos va a cruzar en absolutamente todo. En el transporte, en la relación en el colegio, en la relación en el trabajo, en absolutamente todo. Por eso es que, estando bien informados y formados al respecto, nosotros vamos a llevar la delantera como inteligentes, interesantes y calificados que somos. Pero hagamos este paréntesis para presentar a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, diciendo que va con la siguiente etapa de Parques del Río, porque él había dicho que no estaba muy seguro. Ya dice, vamos con la próxima etapa. No, la fase 1 de Parques del Río se está terminando, termina ahora el soterrado en junio y la parte del urbanismo del parque de la primera fase termina en agosto. Inmediatamente se comienza la fase 1B, que es la del frente, conocida como la fase 2. Esa fase también se comienza a ejecutar y habíamos hablado de que se requerirían alrededor de 100.000 millones de pesos adicionales, que por supuesto que también serán financiados y es una obra que se entregará con todas las condiciones técnicas para que sea de disfrute de la ciudadanía. Gracias, alcalde Federico Gutiérrez. Bueno, blindaje del acuerdo de paz. De pronto al interior del país se le puede manipular constitucional y legalmente. Cualquiera que llegue podría entonces, si se puede y es apoyada, una nueva constituyente y entonces llevar al traste lo acordado en La Habana si se da. Pero hay un blindaje internacional, es que se ha llevado a acuerdo internacional el acuerdo de paz. ¿Eso qué significa? Hombre, Roger, mire, Colombia tiene sus antecedentes en el tema del incumplimiento de los acuerdos con grupos armados. Y perdóneme la insistencia, pero para nadie es un secreto que precisamente en el gobierno anterior se firmó unos acuerdos de paz con los paramilitares y lo primero que hizo el gobierno fue incumplirlos. Extraditando a y alguno de apenas ellos. iba a hablar la verdad. Estos jefes paramilitares, pues lo más fácil para el gobierno de turno fue extraditarlos y entonces con ellos extraditaron la verdad. Sí. Los miembros de las FARC no quieren que eso se vuelva a repetir, por ninguna razón. Y es lógico, Roger, es que si usted y yo estamos negociando algo, no tiene ningún sentido que usted no tome sus garantías para asegurarse de que lo pactado se cumpla. En ese sentido, las FARC están diciendo, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Los acuerdos los vamos a depositar en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. Sí. Y lo que vamos a hacer allí es tener la garantía de que exista constancia internacional de lo que usted y yo pactamos, señor Estado colombiano. Luego esos acuerdos vamos a traerlos al Estado y vamos a meterlos en la Constitución política para que usted me dé la garantía de que no me va a incumplir. Eso es lo que está sucediendo. A eso es lo que se le llama blindaje constitucional. Y blindaje con algo que va más arriba de la Constitución colombiana, que es con el bloque de constitucionalidades. Queda allí, digamos, amparado ese acuerdo de paz. Sí, realmente no es más arriba porque precisamente el bloque de constitucionalidad lo es porque todas esas normas se encuentran al mismo nivel, al nivel de la constitución política del país. Muy bien. Entonces, digamos, eso es lo que yo le llamo una garantía constitucional reforzada. Estos acuerdos van a tener lo que he denominado garantía constitucional reforzada. Aprovechemos este último instante aquí en Sinergia Informativa pues para hacer un poquitico de, digamos, de pedagogía como la que hemos venido haciendo, pero acompañada de invitación a que participemos en el plebiscito porque vale la pena, primero porque es un derecho participar, pero también es una obligación, ya que estamos en este sistema democrático nuestro que habla tanto de la participación. Entonces, invitación a hacerlo, Rodolfo. La invitación para toda la ciudadanía es muy sencilla. Lo que está pasando en La Habana nos va a afectar a todos. Sí. Por lo tanto, todos tenemos el derecho a tomar parte
en la decisión. Quien no participa en la democracia, la padece. Por eso todos tenemos que salir a participar mayoritariamente, a hacer parte de la toma de la decisión más importante del siglo XXI en Colombia. Y eso sí es indiscutible, también de la decisión más importante del siglo XX. Nosotros no podemos entregarle al país, el país a nuestros niños, a nuestros hijos, en las condiciones en las que lo encontramos. Yo creo que la gente tiene derecho a la paz. ¿Y por qué hay gente, entre ellos pues tenemos que mencionar a los miembros del Centro Democrático liderados por Álvaro Uribe Vélez? Hemos hablado bastante aquí de Centro Democrático y de su gobierno, pero digamos que no es una opinión, eso es objetivo lo que pasó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y lo que está pasando ahorita con su resistencia civil a que se lleven a cabo de manera efectiva los acuerdos de paz. ¿Por qué de alguna manera como esa sensación de meterle el palo a la rueda a esta necesidad que tenemos de acabar con un conflicto con uno de los grupos más sanguinarios del país y del mundo? En 40 segundos puedo explicarle la situación. Mire, para nada mejor que una historia para ilustrar la situación. Había una vez en un pueblito un médico que siempre atendía a una señora que tenía dolor de oído. Y la señora fue durante 15 años donde el médico, a que el médico le quitara el dolor de oído y el médico se lo quitaba con unas goticas. Pero resulta que un día el médico se fue del pueblo y dejó al hijo que estaba terminando medicina de que atendiera al consultorio. Y entonces llegó la señora con el dolor de oído y resulta que el hijo llegó, observó el oído y encontró una hormiguita. Este muchacho llegó y sacó la hormiguita y la señora quedó aliviada para siempre. Cuando volvió el papá, el muchacho le dijo, hijo, ¿por qué? El muchacho le dijo, papá, ¿por qué razón le habías dejado la hormiguita tantos años a la señora en el oído? Era solamente sacarlo para que ella no tuviera que venir. Y el papá le dijo, mijito, con esa hormiguita le pagué yo la carrera a usted. La cosa aquí es muy sencilla. Es el día que se acaben las FARC, ¿cuál va a ser el discurso de Álvaro Uribe? El día que se acabe la guerrilla, ¿cuál va a ser el discurso de los guerreristas? El día que se acabe la guerrilla, aquellos que luchan porque se inviertan 25 billones de pesos en armamento, ¿cuál va a ser la excusa que tienen para que esa inversión se dé? Mantener entonces la guerra, la muerte, la tristeza por negocio. Gracias. Es mantener la hormiguita en el oído de la señora. Exactamente, la metáfora es muy clara. Bueno, ahí está. Ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados, la analizan y piensan y deciden cuando se llame a participar en ese plebiscito refrendatorio de los acuerdos de paz en La Habana. Rodolfo Correa, abogado constitucionalista, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. No, Roger, un placer como siempre y un saludo para todos los televidentes. Y ustedes, recuerden, en la franja noticiosa de Cosmovisión está Sinergia Informativa a la 1 de la tarde, Cosmovisión Noticias a las 8 de la noche y nos cogió la noche a las 8:30. Y recuerda, este y todos los días devuélvele a mamá el amor que siempre te ha dado. Llena de felicidad sus sueños. Regálale comodísimos. Chao y gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.